piel, las células plasmáticas son pocas. Entonces aumentan estas células en procesos inflamatorios. Acá para ver la célula plasmática, miren, este es un esquema donde vemos justo, miren, en su posición paranuclear el aparato de Golgi, ¿no? Y acá una microfotografía para ver las cisternas, casi está en todo el citoplasma, ¿ya? Y también, miren, el núcleo, la característica del núcleo también es bastante peculiar, aquí lo han hecho muy bien el esquema. La cromatina, miren, se dispone así, cromatina densa pegada hacia la pared, pero que de ahí parten como filamentos hacia el núcleo. Se dice que este núcleo tiene la característica de una rueda de bicicleta. Tiene esa característica, ¿ya? Estos vendrían a ser los rayos de la bicicleta, ¿no? De la rueda de la bicicleta. Entonces tiene esa característica, ¿ya? Las células cebada o mastocito, estas células son bastante grandes, como ustedes lo ven aquí, células que no deja ver el núcleo. ¿Por qué? Cuando se las colorea no deja ver el núcleo porque tiene el citoplasma numerosos gránulos. Acá, por ejemplo, no vemos, ¿no? A veces se ve ahí por transparencia, un núcleo medio arriñonado, y tiene gránulos en su citoplasma. Son células bastante grandes, como lo estamos observando acá, globosas, ¿no? Bastante grandes, y la particularidad es que presentan gránulos en su citoplasma. Estos gránulos se le dice gránulos metacromáticos, ¿no? ¿Qué quiere decir metacromacia? Metacromacia quiere decir de que la estructura va a tomar una tinción diferente al color del tinte que se utilizó, ¿no? Por ejemplo, acá si yo he coloreado con azul de toluidina, los granulitos deben darme ¿de qué color? Azules, pero me están dando un color casi fucsia. Entonces, a eso se llama metacromacia. Metacromacia. Entonces, estos gránulos que tienen estas células son gránulos metacromáticos, que tienen esa capacidad de captar una coloración diferente al tinte que se emplea. Estas células están cercanas a la pared de los vasos, están en la mucosa también respiratoria y en todos los tejidos conjuntivos, pero están cercanas a los vasos. Entonces, estas células están implicadas en los procesos de hipersensibilidad. Es decir, que estos gránulos tienen sustancias. Acá vemos, miren, un esquema de la célula cebada. Y acá en su citoplasma, claro que aquí hay pocos gránulos, ¿no? Tiene abundantes gránulos y tiene también en su membrana celular receptores para una inmunoglobulina. Receptores para la inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces, pero estos gránulos que tiene esta célula tienen sustancias mediadoras de la anafilaxia. Como son, miren acá la heparina, que es un anticoagulante, la histamina, que es un vasodilatador, ¿no? Que actúa a nivel de los vasos sanguíneos, dilatándolos también a nivel de la pared, de los bronquios o bronquiolos, a nivel del músculo. También contiene el factor quimiotáctico de los eosinófilos, el factor quimiotáctico de los neutrófilos, tiene sulfatos de condroitina. Entonces, en sus gránulos contiene estas sustancias mediadoras de la anafilaxia. Pero además, estas células pueden fabricar otras sustancias mediadoras a partir de su membrana celular, a partir de la membrana celular. ¿Qué va a producir? Los leucotrienos y las prostaglandinas, ¿no? También dice el factor activador plaquetario, tromboxano. Todas estas sustancias lo va a elaborar, pero a través de su membrana celular. No están estas sustancias mediadoras, no están en los gránulos, sino que lo va a elaborar a partir de su membrana celular. Son mediadores de la anafilaxia. Entonces, por ejemplo,
Por eso hemos dicho que estas células están cercanas a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, cuando entra un alérgeno, esta célula va a ser de que, como tiene receptores para la inmunoglobulina E, las células plasmáticas van a elaborar la inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina E se va a pegar a este receptor, como lo estamos observando ahí, ¿ve? Entra un antígeno y ese antígeno se pega a la inmunoglobulina E. Ese es cuando es el primer contacto con el alérgeno. Entonces quiere decir que esta célula ya queda sensibilizada y el individuo por ende queda sensibilizado a esa sustancia que le va a producir la alergia. Cuando regresa nuevamente el alérgeno, entonces estas células nuevamente vienen acá, miren, se van a unir a esta inmunoglobulina E y las células se van a degranular, se degranulan. Es decir, que los gránulos se van a vertir, se unen a la membrana celular y lo vierten por un mecanismo de, ¿qué mecanismo? Endocitosis o exocitosis. Exocitosis, ¿no? Entonces vierten al medio intercelular y van a ir a la pared de los vasos sanguíneos, a pared de los bronquios, a causar ¿qué cosa? ¿No? La persona, por ejemplo, que es asmática, el polvo le hace mal, ¿no? Entonces esa célula ya está sensibilizada. Ingresa nuevamente el polvo, se une a la inmunoglobulina E y las células cebadas inmediatamente se degranulan y actúan inmediatamente en los vasos sanguíneos, ¿no? Vasodilatación, también a nivel de las células caliciformes que produce, el asmático produce bastante secreción mucosa. Entonces actúa a nivel de las células caliciformes, actúa a nivel de la pared de los bronquios o bronquiolos que tiene músculo liso. ¿Y qué hace ahí? La histamina, ¿qué es lo que va a hacer? Se contrae el músculo de tal manera que el que tiene asma ya no puede respirar, entonces le falta aire, tiene disnea. Y por eso le tienen que dar los antihistamínicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, actúa a nivel de ciertas estructuras que van a ocasionar pues, los procesos que se dan a nivel de las alergias o del asma, ¿ya? Entonces, esta célula está relacionada con los procesos de hipersensibilidad, con las reacciones alérgicas. Inclusive, por ejemplo, cuando uno dice, a veces en el periódico dice, una señora o un señor o un niño fue picado por las abejas y se murió, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Todas las células cebadas se activaron, y no solamente las células cebadas, sino se activaron también los basófilos, que tienen la misma estructura que la célula cebada. Tiene gránulos también en su citoplasma, también se activaron, vertieron todas las sustancias mediadoras de la anafilaxia, sintetizaron estas sustancias que a través de su membrana, y todas esas sustancias mediadoras actuaron sobre las diferentes estructuras del cuerpo y lo llevaron ¿a dónde? A la muerte, pues, ¿no? Entonces, cuando se activan todos los mastocitos y las células y los basófilos, hay una eliminación masiva de estos mediadores de la anafilaxia. ¿Qué más dice? Existen dos variedades, mastocito del tejido conjuntivo en cavidad peritoneal, que tienen heparina, y el mastocito de la mucosa intestinal y pulmón contienen condroitin sulfato. Bueno, son dos tipos que eso seguramente con coloraciones especiales han llegado a determinar qué sustancias tienen más en su citoplasma, ¿ya? Pero tienen esa funcionalidad estos mastocitos. Acá para ver, igual es un mastocito, esta es una microfotografía, miren así la cantidad de gránulos que tiene a nivel de su citoplasma, y acá un esquema donde se ve que están unidos ahí la inmunoglobulina
Y cuando viene el antígeno se une a la inmunoglobulina, estas células se degranulan y vierten al medio intercelular todas las sustancias. Entonces, cuando hay una degranulación masiva, ¿qué es lo que va a producir? El shock anafiláctico, ¿no? Entonces, y le provoca la muerte. Los macrófagos son células que tienen gran capacidad fagocítica y que en su citoplasma tendrán numerosos lisosomas, ¿no? Lisosomas. También estas células son, algunas se dicen fijas cuando no tienen movimiento y otras que son móviles. Generalmente las móviles tienen pseudópodos, ¿no? Tienen pseudópodos. Presentan también una de las funciones, además de fagocitar cuerpos extraños, también tiene receptores para los antígenos de presentación, intervienen así presentando antígenos a los linfocitos T. Entonces actúan también como células presentadoras de antígenos. Producen citocinas, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Son las funciones que tienen los macrófagos. Y para visualizar un macrófago en el tejido conjuntivo, no lo podemos observar coloreado con hematocilina eosina. No se puede observar, ¿ya? Solamente el que tiene buen ojo puede observar. Por ejemplo, una célula de Kupffer en hígado, dice, una célula de Kupffer. Solamente el experto puede decir, esta es una célula de Kupffer, porque se puede confundir con una célula endotelial. Entonces, para ver las células, los macrófagos, se le tiene que inyectar al animalito titachina o cualquier coloración supravital, puede ser azul de metileno también.